Hemos hablado antes de lo relevante que es transmitir a los niños y niñas desde muy chicos ciertos valores. Y desde hace un tiempo en las temporadas de Sanamente hablábamos del valor de la amabilidad. De repente decir como hay que ser más amable suena como una especie de deseo utópico, ¿no? Pero en los últimos años distintas iniciativas que buscan promover el bienestar humano, la cooperación y sociedades más amorosas, incluso dentro de las instituciones que constituyen las sociedades, están trabajando en el campo de la amabilidad. Nos acompaña de hecho el fundador del International Kindness Movement o el Movimiento Internacional de la Gentileza, un proyecto global que justamente impulsa modelos basados en este valor que también inspiran liderazgos más conscientes en hospitales, escuelas, cárceles, distintos lugares, y por eso le damos la gran bienvenida, ojalá con una gran amabilidad, a Daniel Lumera. Es un placer grande, muchas gracias. Oye, Daniel, quisiera saber en qué momento a ti, en Chile decimos, te cayó la teja, te vino como la claridad de que la amabilidad era algo que había que poner en el centro. Fue una llamada de la profesora Inmaculata De Vivo, catedrática de Harvard, que me pidió de publicar un artículo científico con el título Biology of Kindness, Biología de la Gentileza, que ha estudiado un grupo de mujeres para 4 años y demostró que efectivamente las personas que entrenan la gentileza diariamente viven más y se enferman menos. Los biomarcadores a nivel genético de la longevidad dan resultados mejores. Y allí, viendo ese estudio, yo le dije, esto es un estudio que es necesario divulgar, la gente tiene que saber que la gentileza es un medicamento natural importante. Y allí comenzó un proyecto que se hizo viral, son 350.000 personas en Italia, más de 80 municipalidades, hospitales, un estado, o sea, es increíble lo que está pasando en el mundo con la gentileza y la necesidad que tenemos de ser gentiles. Oye, ¿y tú en tu vida previa eras gentil? A veces no, sobre todo era un poco gentil conmigo mismo. Necesitamos ser gentiles, pero es algo que se puede aprender, como el optimismo. Lo heredamos por un 24% genéticamente, después es un músculo que tenemos que entrenar cada día. Entonces yo he tenido que arreglar algunas cosas. Te pregunto eso porque ¿cuántos años tienes tú? Mi cuerpo tiene 50 años. Ya, después hablamos del otro. Tu cuerpo tiene 150 años. 50 años. Y por lo tanto tú fuiste criado en el viejo mundo. En el viejo mundo la gentileza no era algo que estuviera como en el currículum escolar, ¿no? Y particularmente para los hombres era más bien la competencia. Incluso se premiaban ciertos valores como la agresividad, ser capaz de gritar más fuerte, ser capaz de imponerte, ¿no? Por eso te pregunto si tú antes eras gentil y los de tu generación, ¿no? ¿Cómo ha caído esta nueva verdad biológica en la reeducación de tu entorno y de ti mismo? Para mí es muy importante que las personas sepan que la gentileza tiene un impacto real a nivel de salud y de bienestar, porque si no, no cambiamos el modelo cultural. Tenemos un modelo cultural hoy que utiliza el cinismo, la violencia verbal, física, económica, ecológica como principio de autoafirmación identitaria. Esto es muy peligroso. Y la gentileza parece ser inútil para poder sobrevivir en este mundo, pero no es así. Mi generación tiene que metabolizarlo, esto y aplicarlo. Pero lo que puedo decirte es que podemos hablar de números al día de hoy. Convencer a las personas diciendo que, por ejemplo, si introducimos en una empresa la gentileza a través de un liderazgo gentil, la empresa produce más. Las personas se enferman menos. Solo en los Estados Unidos, cuando es ausente en un entorno laboral gentileza y confianza, por turnover, burnout, asenteísmo, en un año se pierden de 450 a 550 mil millones de dólares. Esto es el Gallup, es un dato del Gallup, es muy sólido. Entonces, lo único que podemos hacer es demostrar que esto funciona, que no es una debilidad. Yo creo que la gentileza sea una característica femenina, presente en el hombre, en la mujer, y que para mí ha sido un descubrimiento increíble. Como ser amable, ser gentil, te cambia la vida, te la mejora la vida, bajo todos los perfiles. Sí, hacia allá quería ir porque en algún punto yo sé que lo necesitamos y particularmente cuando queremos hackear los sistemas, necesitamos los datos, necesitamos convertir en dinero ciertas cosas, ¿no? Pero este es un programa en el que tratamos de encontrar
las grietas del ser humano, ¿no? Navegarlas. Y las grietas están llenas de dolores, de frustraciones. La vida es demasiado difícil a veces. Entonces, me encantaría eso, conocer cómo fueron tus grietas y cómo tú pudiste ir descubriendo este mundo que estaba, por un lado, lleno de bienestar, pero me imagino también lleno de sorpresas, porque cuando uno mira con estos ojos el mundo, hay un montón de regalos por ahí. Mira, hay dos momentos de mi vida que han sido muy impactantes. El primero fue en el 2004, cuando se cayó todo completamente. Me enfermé, acabó el contrato con la universidad, cerré el centro de formación, entré en depresión. Todos los amigos me aislaron completamente. Se rompió mi relación de pareja. Fue uno de los momentos, yo creo, más duro en absoluto. Y más yo intentaba de forzar las cosas, de sanarla, y más empeoraba todo. Y al final me cerré, siempre lo voy a recordar aquel momento, me cerré todo en mi habitación, me senté y por primera vez acepté la debilidad de mi vida, la fragilidad. Y empecé a agradecer el dolor, el no poder, el no alcanzar, el no lograr y aceptarlo realmente profundamente. Y empecé a perdonarme porque había rechazado de la vida la debilidad, básicamente. Empecé a llorar, yo creo como nunca antes. Fue este el momento el turn, el momento de cambio radical en mi vida, porque realicé que la fragilidad es una parte muy importante en la vida, muy importante. Y cambió todo, descubrí la gratitud, descubrí el perdón, descubrí las fuerzas femeninas que dan profundidad, que dan empatía, compasión y cómo necesitamos todo esto. Y la segunda vez es un poco más impactante, yo me dedico como línea social también a acompañar a las personas a la muerte, al final de la vida. Y me pasó algo muy bonito pero muy profundo con una madre que me pidió de acompañar a su hija adolescente, tenía un cáncer esta chica, al cerebro, y de acompañarla porque el deseo de la madre era que su hija pudiera morir en paz. Y cuando llegué en el lugar del hospital, vi instantáneamente que mi presencia allí no era para la hija, era para la madre no conseguía dejarla ir. Entonces he pedido a la madre de sentarse conmigo cerca de la cama, de agradecer a la hija, de agradecerla. La madre dijo cosas increíbles: gracias por haberme permitido de darte la leche, de nutrirte, gracias aunque no pueda verte crecer, casarte. Eso fueron momentos muy intensos. Y después de media hora de agradecimiento, he pedido a la madre de despedirse, de decir simplemente tres palabras: te dejo ir. Se tomó un tiempo, un silencio muy largo, y le dijo: hija mía, 3 veces, lo recuerdo, yo te dejo ir. Y en 30 segundos la hija estaba esperando el permiso de la madre. El permiso de la madre. Murió en 30 segundos. Esto es la capacidad de tener ternura, de estar presente el uno para el otro. Es un acto de gentileza dejar ir a una persona. Estos han sido los momentos que me han hecho entender cuáles son los valores de la vida, que no es conseguir, competir, que es escuchar, que acoger, y que la fragilidad a veces nos saca cosas maravillosas. Hace unos años nosotros en el área de futuro hacemos muchas entrevistas de ciencia, ¿no? Y hace unos años conocimos este índice que en medicina se usa, que es el índice de fragilidad, y que es un índice para gestionar los riesgos en la población. Pero me encanta que se llame así y que sea tan útil, porque ¿qué pasaría si eso lo convirtiéramos en una cuestión más profunda, ¿no? No solo en un indicador médico afuera, sino en un indicador personal adentro? ¿Cómo cambiaría todo, no? Después de todos estos como despertares, ¿qué regalos ha tenido la vida de la mano de la fragilidad? Que todo esto se convirtió en cursos universitarios. En Harvard soy docente de Biology of Kindness, un curso de 1 año. Hemos hecho el primer máster sobre la gentileza con la Universidad de Florencia para médicos. Hemos creado una red de hospitales gentiles, hemos visto cómo acoger a las personas es un arte de atención, de cuidado, de presencia, como el factor humano en una época tecnológica, donde por la primera vez hay una tecnología que puede no solo superarnos, sino dominarnos. El factor humano marca la diferencia. Necesitamos una feminilidad más profunda en hombres y mujeres, redescubrir que hay una manera diferente de vivir y de existir en este planeta, y que lo necesitamos para nuestra salud. Mira, la gentileza, la ciencia
Es increíble lo que está haciendo la neurociencia al día de hoy. Lo llama ripple effect, el efecto contagio. La gentileza es contagiosa. Si nosotros vemos una persona gentil, no solo que recibe o lo da, al ver una persona gentil, tu cuerpo estimula la producción de oxitocina, la hormona de la felicidad, del bienestar. Simplemente como un efecto espejo, ¿no? Al mirar al otro hacerlo, hay algo que yo sé cómo se siente. Una parte de ti te dice, imita porque ahí hay el bienestar, ahí hay el bienestar. Entonces nació un movimiento internacional increíble, se hizo viral y todo comenzó con un libro, que es Biología de la Gentileza, una librería. Puse para cada persona que compraba un libro, regalaba otro libro a quien lo necesitaba. Después el primer hotel ofreció una noche gentil. El primer restaurante, una comida gentil a quien no podía permitírselo. Un primer ayuntamiento, una primera municipalidad. Y de allí se creó todo. Desde lo más pequeño, lo más humilde, cambia todo. Entonces, al día de hoy yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo, la gentileza, o sea, crear identidad y consenso a partir de mi capacidad de cuidarte. Esto es un acto de desobediencia civil importantísimo. Podemos demostrar que existe una manera de vivir diferente en este planeta y que hay mucha gente que lo quiere. Me acuerdo, me hiciste recordar una entrevista de Geoffrey Hinton, ganador padrino de la inteligencia artificial. Una de las frases que dice en una entrevista muy polémica es: me preocupa que no estemos enseñándole a los modelos de inteligencia artificial a maternar, porque si nos dominan, al menos que sepan cuidarnos, ¿no? Que no nos quieran despreciar. Y me pregunto si le estamos enseñando no solo a los modelos de inteligencia artificial, sino a los niños a maternar. Y si este programa tiene o ha tenido un impacto o una viralización también a la escala de la escuela. Particularmente en Chile estamos atravesando un momento muy crudo con la violencia en las escuelas y tal vez este es el antídoto. Lo vi el otro día en la calle, vi los estudiantes manifestando, me impactó muchísimo. Sí, en Europa tenemos y estamos intentando de crearlo aquí, una red de escuelas gentiles y programas del ministerio, que son una educación a la gentileza de los enseñantes, herramientas prácticas de comunicación gentil, de gestión del conflicto, de la violencia, de la creación de un sentido de pertenencia profundo. Se puede hacer muchísimo a nivel de educación. Mi maestro fue un discípulo directo del Mahatma Gandhi. Yo he trabajado mucho también con Tara Gandhi, la nieta, una de las nietas más cercanas al Mahatma. Ella me contaba que el abuelo fue capaz de hacer lo que hizo en la India porque tenía, en sánscrito se dice Matri Shakti, la energía de la madre. No fue un carácter masculino, proactivo, fue la capacidad de cuidar, de acoger, de nutrir a las personas que cambió todo. Yo estoy esperando un nuevo Gandhi en esta tierra, lo necesitamos muchísimo. Y creo que estas nuevas generaciones están atendiendo y esperando que de parte de un gobierno, por ejemplo, de los políticos, pudiera darse una energía materna, una energía que pueda enseñar a cuidar, el poder del cuidado, el poder del nutrimiento y no de la polarización. Nosotros al día de hoy creamos identidades, consenso incluso político, polarizando, creando un enemigo. Esto no puede funcionar. No es así que se vive y que se crea una sociedad armónica y no violenta. Necesitamos nuevos ejemplos. Después, abro y cierro una paréntesis. Yo personalmente, eso es un poco provocatorio, pero personalmente prohibiría a cualquier persona de recubrir un rol político, a menos que esa persona no teniese 15, 20 años de recorrido filosófico, humano y espiritual detrás y bien fijado en la mente y en el corazón, que es empatía, compasión y servicio desinteresado. Necesitamos muchísimo esa cultura política. Tienes mi voto. Pero no me voy a presentar. Bueno, pero puede ser la idea que alguien se robe. Este es el tipo de cosas que no importa que todo el mundo las plagie, ¿no? Ojalá que todo el mundo lo copie. Quisiera avanzar sobre cómo has visto, tú ya te has reunido con algunos de los que nosotros llamamos líderes de nuestro país. ¿Cómo has visto la acogida? Porque vivimos un momento en que se percibe como un retroceso. En la conversación sobre la relevancia de la salud mental, sobre la necesidad de poner estos valores sobre la palestra, ¿no? Tenemos un momento político que está muy como regresivo en ese sentido. Entonces, ¿cómo has visto la acogida acá en Chile de esos valores en nuestros líderes? Primero de todo, me gustaría un poco más de interés de parte de los líderes principales del país que pudieran
pudiesen convertir todo esto en proyectos ministeriales sobre educación, sobre salud. Gracias a Dios, los primeros hospitales, el primer hospital de toda América, del sur y del norte, ha sido chileno a nombrarse Hospital Gentil. O sea, hay efectivamente un interés real a invertir en estos valores. Entonces, mi acogida ha sido bonita, no me lo esperaba, que fuese las primeras semillas fueron de interés real y auténtico de personas que están interesadas y que tocan con mano un cambio real, en términos principalmente de bienestar laboral y personal y familiar. Entonces, ha sido importante, pero queremos más, queremos mucho más, queremos un interés y proyectos sociales como ha sido en Europa, queremos crear un modelo chileno, medible psicométricamente y científicamente, queremos publicar y queremos divulgar que Chile sea un ejemplo para toda América, sur y norte, que sea un ejemplo virtuoso de valores en un tiempo donde necesitamos mucho todo esto. Cuando uno lleva la gentileza, la amabilidad a la escala personal, tú hablabas de que los biomarcadores cambian. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el cortisol. Baja, el cortisol es la hormona del estrés, de la inflamación. Vivimos en un tiempo de inflamación crónica. Tú antes nombraste el problema que tenemos con los adolescentes. En Italia, yo creo que los datos del Chile son semejantes. En Italia tenemos el aumento, se ha doblado el consumo de psicofármaco en la franja de edad entre 12 y 17 años, en los últimos 10 años. Muy peligroso. Un joven sobre 3 presenta síntomas de depresión y ansiedad. Es un problema de salud mental enorme lo que tenemos. Pero el estilo de vida que estamos empujando, hipertecnológico, no ayuda. Las grandes casas tecnológicas, las Big Tech, están colonizando la mente humana. Han entendido y comprendido que nuestra atención es una materia prima de alto rendimiento económico. Entonces han desarrollado tecnologías persuasivas que disgregan, que fragmentan la Y adictivas, atención. además. Y adictivas porque estimulan, por ejemplo, la dopamina, que es el circuito ludopático de drogas. La gentileza actúa al revés. Baja el nivel de dopamina, regula el nivel de dopamina, estimula la serotonina, las hormonas de la felicidad. Todos los principales neuromoduladores, a través de actos de gentileza, se estimulan. Yo aconsejo, por ejemplo, podemos hacer un reto, lanzar un reto a la gente que nos escucha, de cumplir 4 actos de gentileza cada día, 4. El primero hacia nosotros mismos, el más difícil. Ser gentil con uno mismo significa respetar tus tiempos, tu tiempo biológico sobre todo, escuchar tus necesidades profundas, atender tu soledad, tu fragilidad. Segundo, hacia los demás, sobre todo hacia las personas que te caen mal. Es un acto de coraje. Tercer acto de gentileza, hacia plantas y animales, para recordarnos que tenemos hermanos y hermanas y que nuestra vida depende de ellos, no es al revés. Y el último es hacia el planeta, nuestra casa. Esta es la mejor inversión que podemos hacer a nivel de salud y de bienestar. Pero mirando el cerebro de una persona que actúa y que implementa la gentileza cada día, funciona de forma diferente. El lóbulo prefrontal, el precúneo, la córtex parietal, o sea, tenemos más empatía, más capacidad de ver un problema como un recurso, la capacidad de ponerte en lugar de la otra persona para sentir lo que siente. Es un entrenamiento a la felicidad, la gentileza y a un buen funcionamiento neurobiológico del cerebro. Y en tiempos de tanto dolor, tú que recién citabas las citas de consumo recién citabas las cifras del consumo de psicofármacos en jóvenes, bueno, en adultos también está súper disparado en Chile y en el mundo. Hay tantos estudios de cuántos psicofármacos podemos encontrar en el agua, en todas las aguas del mundo, es dramático, en los ríos, ¿verdad? Drogas y psicofármacos. Drogas y psicofármacos. ¿Funciona la gentileza como un psicofármaco en términos de poder acceder a mayores niveles de felicidad, de percepción de felicidad? Totalmente. Es un medicamento. Mira, la gentileza actúa... ¿Como una homeopatía del...? Más, es un fármaco, porque si tú, a nivel genético lo hemos visto, a nivel de terómeros, la parte terminales de nuestros cromosomas, tanto más están bien conservados, tanto más nos enfermamos menos y vivimos más. Entonces, las personas que entrenan la gentileza, la entrenan cada día, el músculo simplemente tienen los telómeros más bien conservados. O sea, es genético todo esto, es impresionante. Pero además, la gentileza tiene 3 dimensiones. La dimensión intrapersonal, cultivarla dentro de ti, en la intimidad de tu sentir. Y la etimología de la palabra gentil
es potentísima, viene de gente, de la gens, que era una familia noble de la antigua Roma, era un clan. La gentileza viene de Roma, no te lo puedo creer. Eran muy pocos gentiles, yo creo, a Roma. Pero la familia gens era un clan, y los miembros tenían precisos deberes de asistencia. O sea, creaban identidad y familia a través de mi calidad en el cuidarte, en el amarte, en el atenderte. Es precioso. Es una Espérate, rebeldía. ¿pero a esta familia se le ocurrió a ellos esta forma? Esta forma. Y una persona, no solo biológicamente hablando, o sea, una persona externa a la familia que presentaba estas características, pudiera injertarse adentro del proceso de identidad familiar y tener herencia y tener sepultura. O sea, la gentileza era un valor potentísimo, hacer parte de la gens, de una familia. Y la familia es la familia humana. O sea, tanto más tú eres capaz de cuidar a los demás, tanto más creas sentido de pertenencia. Yo creo que podemos hacer como cultura una revolución al día de hoy a través de la gentileza. Y necesitamos modelos políticos, pero que sean gentiles y que sean exitosos a través de la gentileza. Una de nuestras principales fuentes de tragedia ha sido creer que lo humano es lo único, ¿no? Y tú recién mencionabas que ser gentil también se puede practicar interespecie, ¿no? Tratar de transitar hacia la especie vegetal, transitar hacia la especie de los otros animales, otras especies con las que compartimos además el reino animal, y ser gentiles con ellos. ¿En qué momento también llegaste a esa idea y cómo eso tiene un respaldo biológico en resultados? Mira, consideramos solo una cosa, los polinizadores. De los polinizadores, abejas, por ejemplo, depende el 70% de los cultivos comestibles. Si se extinguen mañana, en 50 años vamos a encontrar el 6º evento de extinción global de la vida en la Tierra. Si mañana nos extinguimos nosotros, florece la vida en la Tierra en 20 años. Algo no lo hemos entendido bien. 2, árboles. El 30% del oxígeno que tú respiras ahora depende de ellos. Y por fin, y al final, los cetáceos, de ballenas y delfines, ellos subiendo para respirar a la superficie defecan y fertilizan el fitoplancton, del cual depende casi el 70% del oxígeno que respiramos. ¿Cuál es el único factor en la Tierra que está sistemáticamente destruyendo polinizadores, árboles y cetáceos? Es la mente humana, que no es ecosostenible. El pensamiento humano al día de hoy no es ecosostenible. Necesitamos una ecología interior, sanarlo, sanar esta codicia, esta explotación constante del medio ambiente. Necesitamos balancear todo esto. Yo cuando siento Elon Musk que dice que es la tecnología que va a solucionar el hambre en el mundo, cuando él puede solucionarla hoy con 1/5 de lo que posee, es estéril como discurso. Necesitamos compasión, es esto que va a sanar. Necesitamos la capacidad de tener empatía con las personas, es esto que va a sanar los problemas de la vida en el mundo. Entonces, yo creo que la gentileza es uno de los factores que restablece un puente. Gentil con plantas y animales, porque son parte de la familia, de la vida, somos hijos de la vida. Todos los grandes santos, San Francisco, cuando ha escrito el Cántico de las Criaturas, ha llamado incluso a la muerte, hermana. O sea, el sol, la tierra, la lluvia. Hay una poesía maravillosa de Eduardo Galeano que dice que todo es familia. Y es increíble cómo lo olvidamos. La gentileza lo recuerda. Para cerrar, quisiera tomar un punto de lo que hemos comentado acá y es tu cercanía con los procesos de muerte de otros. Abrir los ojos a la muerte es una opción que es poco popular en el mundo occidental, ¿no? Generalmente le huimos a la muerte, le tememos a la muerte, nos cuesta mucho la muerte, nos preocupa, pero no nos ocupa la muerte. La sacamos rápido del escenario. ¿Qué te ha dado a ti la muerte? Urgencia de amar, urgencia de vivir intensamente cada instante, que es irrepetible. O sea, este cuerpo no va a volver nunca más. Cada momento que intentamos de poseer, solo lo tenemos en custodia, tampoco poseemos lo que pensamos. Es increíble. La muerte para mí es un recordatorio muy importante. Cuando he acompañado al final de la vida, a su muerte, un amigo de Barcelona, era un director de cine bastante famoso,
el único que pudo entrevistar a Paco de Lucía. El único documental es de él, sobre la vida de Paco de Lucía. Me pidió, tenía un cáncer al páncreas, me pidió de acompañarlo los últimos 20 días de su vida. Hicimos un proceso de perdón, de meditación profundo. Y el día antes de morir me mira a los ojos y me dice, nunca he estado tan feliz en mi vida. Y le digo, perdóname, ¿de qué felicidad me hablas? ¿No tienes salud? Estás dejando una hija de 8, un hijo de 12 años. O sea, y él me contesta, me dice, nunca me he dado cuenta del milagro de cada instante, de poder respirar contigo, de ser aquí, de que estamos sumergidos en el amor. Y el día siguiente, despidiéndome la última vez, sin decirle adiós, callándonos, me mira en los ojos y me dice solo una palabra, me dice cuéntaselo. Y te agradezco porque me has permitido de honrar esa promesa. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Gracias a ti y a tu vida. Nosotros así somos sentimentales y nos emocionamos con estas cosas, pero nos gusta visitar los rincones del alma. Por eso los invitamos a esta pausa y volvemos con más.